Muy bien. Hoy día vamos a entrar a ver lo que son las funciones con valor absoluto. Estas funciones con valor absoluto, si ustedes recuerdan un poquito, solamente han visto el valor absoluto, son estas dos pequeñas líneas verticales que se colocan por afuera de una expresión que nos dice que todo lo que salga de ese valor absoluto es siempre positivo. Por ejemplo, si yo le dijera, el valor absoluto de menos 8 es 8. Valor absoluto de menos 10 es 10. Valor absoluto de menos 2 es 2. Ahora, y si le digo valor absoluto de 5, pues sigue siendo 5. Valor absoluto de 15 es 15. Es decir, todo, cuando se aplica valor absoluto en expresión, nos dice que todo lo que salga de ese valor absoluto es siempre positivo. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar algunas funciones que van a tener o van a estar contenidas con un valor absoluto. Fíjense esta pequeña función. Dice valor absoluto de x menos 3. Bien. Aquí le hemos dado unos cuantos valores. Ahorita lo vamos a verificar. Pero hagámoslo a ver. Primero, antes que nada, veamos que el x menos 3, o el, no, donde está x, en la búsqueda del dominio de la función, no está sujeto a ninguna restricción. No hay logaritmo, no hay raíz cuadrada, no está en el denominador, no hay ninguna restricción. Por lo tanto, a x yo puedo darle cualquier valor. Le hemos ido dando valores a x, fíjense, negativos, le damos el 0, le hemos dado positivos y hemos ido encontrando estos valores. Por ejemplo, cuando le dimos menos 10, acá, a x menos 10, menos 3, se nos hace menos 13. Le aplicamos valor absoluto, queda solamente 13. Cuando le dimos menos 5, a x menos 5 menos 3 hace menos 8. Valor absoluto, 8 solamente. Cuando le dimos 0 a x, 0 menos 3 es menos 3. Valor absoluto, 3. Y así sucesivamente le dimos varios valores para efectos de poder hacer la gráfica. Le decía el dominio. Como efectivamente x, por más que vea valor absoluto, pero x no está sujeta igual de todas maneras, ninguna restricción, no hay ningún impedimento del valor que le podemos dar a x, directamente decimos entonces que el dominio es todos los números reales, o en todo caso, desde menos infinito hasta el infinito positivo. Bien, ya está el dominio. El dominio imagen es de 0 a más infinito en el sentido de que hay un valor absoluto. Pero eso lo vamos a poder apreciar mejor en la gráfica. Con estos valores vamos graficando, fíjense, en x menos 10, bueno, el menos 5 nos sale todavía en pantalla. Cuando a x le dimos 0, nos sale 3 aquí, 3, ¿no? Cuando le dimos 2 a x, nos sale 1 positivo. Cuando le dimos 3 a x, nos salió 0. Cuando le dimos 5 a x, nos sale 2. Y si seguimos dándole valores, va a tener esta forma la gráfica. Va a tener esta forma. Ahora, de ahí de esta gráfica justamente hemos sacado el dominio de imagen. Recordemos qué es el dominio de imagen. Todos los valores que puede tomar la variable y. O en otras palabras, la sombra, dijimos, que la gráfica genera sobre el eje Y. Si vemos la sombra que genera la gráfica sobre el eje Y, la genera desde el 0. Entre el 0, ¿no? Porque llega hasta aquí, llega la gráfica. Desde el 0 hasta dónde. Como esto se va abriendo para este lado y este otro sector se abre para el otro lado, ambos van generando sombras sobre el eje Y hasta el infinito. De ahí sale este dominio que hemos encontrado de imagen, de 0, entre el 0 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Esta es la forma de graficar una función de valor absoluto. No hay mayores secretos ahí. A ver, vamos viendo este otro ejercicio. Dice, valor absoluto de x menos 1 y el más 2. Fíjense que el más 2 está fuera así del valor absoluto. Vamos dándole valores. Si a x le damos menos 10, menos 1, menos 11. Valor absoluto, 11. Más 2, 13. Si a x le damos menos 5, menos 1, menos 6. Valor absoluto, 6. Más 2, 8. Si a x le damos 0, menos 1, menos 1. Valor absoluto, 1. Más 2, 3. Si a x le damos 1, 1 menos 1, 0. No, 0 no tiene valor absoluto, o si quieren valor absoluto de 0, sigue siendo 0. Más el 2, pues 2. Si a x le damos 2,
2 menos 1, 1. Valor absoluto de 1 sigue siendo 1. Más 2, 3. 5. 5 menos 1, 4. Valor absoluto de 4, 4. Más 2, 6. Y así pudiéramos seguir dándole valores a X, ya sean positivos o ya sean negativos, porque en realidad no hay ninguna restricción para X. Repito, no hay logaritmo, no hay raíz par, no está en el denominador. Entonces ahí podemos deducir nosotros el dominio. Y el dominio también sería desde el menos infinito hasta el infinito positivo. ¿Sí? Para encontrar el dominio de imagen, ahorita vamos a analizar esto. Para encontrar el dominio de imagen vamos a graficar. Si empezamos a graficar cuando equivale menos 10, nos dio 13 acá arriba, cuando le dimos menos 5 salió 8, menos 5. 8, fíjense, aquí justamente en el 8. 8. Cuando le dimos a x0 sale 3, cuando le dimos a x0 sale aquí 3. Cuando a x le dimos 1, 1, llévale 2. Cuando a x le dimos 2, aquí x2, llévale 3. Cuando a x le dimos 5, que sería acá, llévale 6. Y podemos seguir dándole unos cuantos valores más para confirmar. Pero esta gráfica viene así, viene desde el menos infinito y se va hasta el infinito positivo. Y obviamente, como no hay ninguna restricción para X, por eso que dijimos que el dominio son todos los números reales, pues si ustedes recuerdan que era el dominio de una función, todos los valores que puede tomar X, o la sombra que genera la gráfica en todos los X. Como esto se va abriendo al infinito, viene generando sombra desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Y en el dominio imagen, que es la sombra que puede tomar la gráfica, pero en el eje Y, fíjense de dónde genera la sombra. El 2. Ah, pero el 2 entra, ¿cierto? Por eso que está cerrado. Y como esto se abre hasta el infinito, para este lado derecho, también se abre para el lado izquierdo, desde el 2 viene generándose sombra en el eje Y. ¿Hasta dónde? Ya sea este sector, va generando sombra en el eje Y hasta el infinito. Por ese motivo, entonces, que el dominio de imagen de esta función es desde el 2, pero cerrado, hasta el infinito. ¿Sí? Ese sería el dominio de imagen y arriba ya habíamos determinado el dominio de la función. Muy bien. Vamos a este otro ejercicio. Acá tenemos doble valor absoluto, fíjense. X menos 1, valor absoluto. A eso menos 3 y otra vez valor absoluto. Encontremos el dominio. De todas maneras, por más que vea dos valores absolutos, el valor que le puede dar a X, cualquier valor, pues no. Es decir, no hay logaritmo, no hay raíz par, no está en el denominador. Entonces, de hecho, nuestro dominio desde el menos infinito hasta el infinito positivo. El dominio imagen, eso lo vamos a analizar ahorita. Vamos dándole valores. Como a X le puedo dar cualquier valor, pues le doy tantos negativos, el cero y positivo. Fíjense, practiquemos algunos. ¿Qué pasó cuando a X le di menos 3? Por ejemplo, menos 3. Si a X le doy menos 3, menos 1, se hace menos 4. El valor absoluto es menos 4, 4. 4 menos 3, 1. Valor absoluto de 1, 1. Efectivamente, cuando a X le damos menos 3, lleva a valer 1. ¿Sí? Es un poquito para corroborar los valores que hemos encontrado acá. Ingeniero, disculpe, entonces cuando es negativo dentro del valor absoluto se convierte en positivo. Sí, Así va a alterar el producto siguiente. exactamente. La Ah, con razón aplicación, sí la sabe. aplicación de un valor absoluto te dice que siempre es positivo. Es decir, el Ah, valor absoluto de un número siempre es positivo. Siempre es positivo. muchas gracias, ingeniero. Esa ¿Ya? partecita me estaba medio chipando, pero ya. ¿Ya? Ya. Ustedes están llevando química, por ejemplo. Hay una escala en química dentro de las que ustedes conocen, Celsius, Celsius, Fahrenheit, Rankine, Kelvin. A una de ellas le llamamos escala absoluta en química. ¿A cuál le llaman ustedes escala absoluta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de sus escalas es absoluta? Es Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque no existen grados negativos en la escala Kelvin. Siempre son positivos los grados. Fíjense, el 0 grados Celsius equivale a 273 grados Kelvin. Y el 0 grados Kelvin equivale a la temperatura más baja que se conoce bajo cero, que es menos 273.4 grados Celsius. Ese es el punto de partida de la escala Kelvin. La escala Kelvin siempre es positiva.
Por eso que se la conoce como escala absoluta. Entonces, en resumen, cuando nosotros aplicamos un valor absoluto a un número, siempre es positivo el valor absoluto. Por eso no dice, dame el valor absoluto, no me tomes en cuenta signo. Entonces, el valor absoluto es siempre positivo. ¿Ya? Ok, perfecto, chicos. Ah, mira, acá tenemos los valores. Con esto ya podemos nosotros realizar la gráfica. Miren cómo nos salió la grafiquita. A veces, a medida que se vayan acostumbrando, mientras más valores puedan darle a ustedes, mucho mejor. Fíjense que cuando dimos menos 5, salió 3 positivo. Acá está el menos 5, 3 positivo acá arriba. Cuando dimos menos 3, nos salió 1. Menos 3 salió 1. Cuando dimos menos 1, nos salió 1. Entonces, en el menos 2, fíjense que dio 0. Y aquí volvió a subir. Hace rato ustedes recuerdan y me dirán, ¿y yo cómo sé que hace otra vez esa curva y cómo sé que no se va otra vez hasta el infinito? Bueno, este 3 nos avisa un poquito, pero de todas maneras lo más práctico sería seguir dando valores. Si vemos que si vemos que tuerce, otra vez está generando otra curva. Aquí le hemos ido dándole valores diferentes y hemos visto su comportamiento. Y ahora sí se va hasta el infinito. Y ustedes miran, ¿cómo sé que se va? Pues ve probando con 7, con 11, con 14. No, ya se fue. Se disparó hacia el infinito. Hace este pequeño corte un poquito, nuestra gráfica, pero analicemos los dominios. El dominio de la función, sabemos que son todos los valores que puede tomar la variable x, o la sombra que genera la gráfica en el eje x. Como esto se va hasta el infinito, viene generando sombras desde el menos infinito, genera sombra, ¿hasta dónde? Hasta el infinito positivo. De ahí viene que el dominio de la función es menos infinito a infinito. El dominio de imagen lo podemos sacar de la gráfica. El dominio de imagen, si ustedes recuerdan que es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable y, o también podemos decir es la sombra que genera la gráfica en el eje y. Fíjense que la gráfica viene desde el 0, no aquí, va generando sombra. Entra el 0 porque en 2 puntos llega la gráfica. Y esto, como se va hasta el infinito, va a ir generando sombra en el eje Y, ya sea con este sector de la gráfica o ya sea con este, como quieran, va generando sombra o se proyecta en el eje Y, pues como se va abriendo hasta el infinito, pues se proyecta en el eje Y también hasta el infinito positivo. Por eso que el dominio de esta función lo hemos planteado cerrado desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a un siguiente ejercicio. Y un poquito más complicadito. X cuadrado menos 6x más 8, y a todo le aplicamos valor absoluto. Un latingo, por favor, chicos. Bien. Si usted, muy bien le decía, si usted la mira esta ecuación, es una ecuación cuadrática. Si por un momentito nos olvidamos del valor absoluto, es una ecuación cuadrática, ¿no? Es una parábola. Más o menos para irnos guiándonos más o menos qué tipo de función es. Pero vamos dándole valor. De todas maneras, si calculamos el dominio, aquí no hay una raíz par, no hay logaritmo, y no está, como les decía, en el denominador tampoco, ni una expresión trigonométrica. ¿Cómo sería el dominio de esta función? Es menos infinito más infinito, el dominio. Pero ahora analicemos el dominio de imagen. Y para eso es mejor que démosle valores. Pero aquí nos va a dar el trabajito aprovechar que esta expresión x cuadrado menos 6x más 8, podríamos aplicar factorización, y eso nos va a permitir de una u otra manera ayudarnos y ver que en el punto 2, en el punto 4 sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Démosle valores a ver. Si le damos valores, cuando le damos menos 5, ¿qué pasa cuando le damos menos 5? Reemplazando acá menos 5, esto nos da un valor negativo, pero por el valor absoluto nos da 63. Cuando leemos 0, acá se hace 0, 0, nos sale 8. Pero, y obviamente es una parábola. Pero, ¿qué pasó con este sectorcito de 2 a 4? ¿Qué pasa si entre 2 y 4 yo le diera 3? Si le diera 3, ¿qué pasó? Si le diéramos 3 a x, 3 al cuadrado 9, 3 por 6 menos 18, 3 por 6 menos 18, ¿no?
Este 9 de acá más este 8 acá, 17. Esto nos saldría menos 1. Menos 1. Cuando a X le di 3. Si, en otras palabras, si aquí no hubiera valor absoluto, si siguen el cursor, por favor, fíjense, la gráfica tendría que ser así. 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 ¿No? Por el lado de la Y negativa. Pero como hay valor absoluto, y no puede ser negativo, la gráfica se ha obligado a volcarse hacia arriba. Este sectorcito que tienen ustedes acá, el hecho de la presencia de este valor absoluto se ha volcado hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando a X le damos 3, esto nos da menos 1. Si no hubiera valor absoluto, esta fue una parábola hacia abajo. Pero ahora, como estamos aplicando valor absoluto, el menos 1 que nos sale aquí, cuando a X le reemplazamos 3, debido al valor absoluto se convierte en 1. Y aquí se lo he marcado de rojo. Y eso nos ha obligado que haga que como que se vuelque para arriba para evitar que en el lado negativo, porque no es gráfica en el lado negativo, porque a todo se le está aplicando valor absoluto. El valor absoluto es siempre positivo. Entonces, este sectorcito de acá se ha visto obligado, como haciéndole como si fuera una servilleta, se ha obligado a irse hacia arriba, justamente por la presencia del valor absoluto. Y si revisamos el dominio de imagen, que es la sombra que genera la gráfica en todo el eje Y, ¿desde dónde genera sombra? Genera sombra desde el 0 y va generando sombra hasta el infinito positivo. De ahí viene el dominio de imagen, que es de 0 a infinito. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahora apliquémosle el valor absoluto de la función logarítmica. Muy bien. Dominio. Ahora sí ya hay un logaritmo natural, ¿no? Y esta expresión x menos 1, como debe ser, mayor a 0. Ese 1 pasa al otro lado, entonces x debe ser mayor a 1. ¿Y qué es el dominio de una función? Los valores que puede tomar x. Y aquí nos está diciendo que x debe ser mayor a 1. Entonces el dominio de la función va a ser desde el 1 hasta el infinito. Pero no nos dice mayor igual, recuerde que es logaritmo, dice mayor solamente, por eso que es abierto. ¿Y qué cosa habrá en x igual a 1 si no puede ser 1? Una asíntota vertical. Hay una asíntota vertical en x igual a 1. Muy bien. Ese es lo que es el dominio de la función. Ahora, démosle valores. ¿Para qué valores le puedo dar a x? La pregunta es. Eso me avisa el dominio. Me dice que le dé desde el 1 hacia el infinito. Pero obviamente no le puedo dar el 1 porque ahí está la asíntota. Aquí está la asíntota, fíjense. Pero fíjense una cosita que cuando a x, si alguien me ayuda, por favor, con la calculadora. Cuando a x le doy 1,1, 1,1 menos 1 nos da 0,1. Si alguien puede calcular el logaritmo natural a 0,1, ¿cuánto es? ¿Alguien esté con su calculadora, por favor? Como a x hemos dado x,1, perdón, 1,1, 1,1 menos 1, 0,1. Logaritmo natural es 0,1 sale menos 2. menos Punto 2,3. 3. Muy bien, Ajá. menos 2,3. Pero como hay valor absoluto, se convierte en positivo, en 2,3. Cuando le di 1,5, veamos otra vez, 1,5 menos 1, 0,5. Si alguien me ayuda, el logaritmo natural de 0,5. Menos 0,69. Menos 0,69, negativo. Pero como hay valor absoluto, se hace positivo. Y vamos y le seguimos dando los valores. Fíjense que si este mismo ejercicio, que es una función logarítmica, en la anterior clase hicimos funciones logarítmicas, si no hubiera estos valores absolutos, esta gráfica, ¿cómo sería? Fíjense, atiéndanme el cursor, por favor. Aquí está la asíntota vertical, muy bien. Pero la gráfica fuera así, viniera así, ¿no? Viniera así, 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 y se fuera bordeando, 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 bordeando la asíntota. Pero ¿qué ha provocado el valor absoluto? Como no puede ser negativo, si ven en la pantalla, por favor, iba a bajar la gráfica y como que se ha tenido que volcar hacia arriba la gráfica a la fuerza
debido a la presencia de valor absoluto. Entonces esta gráfica que venía así, que si no hubiera valor absoluto, se fuera hacia abajo bordeando la asíntota, la función logarítmica. Pero va a tener que cambiar de sentido e irse hacia arriba debido a la presencia de valores absolutos. Los valores negativos que iban a quedar para el lado de y negativo, al aplicarle el valor absoluto, se han hecho positivos. Le ha cambiado el sentido hacia arriba y se va, pues, orillando la asíntota, también hasta el infinito. Entonces, ya habíamos nosotros determinado el dominio, pero el dominio imagen, que la sombra que genera la gráfica en el eje Y, ¿desde dónde es? Desde el cero genera sombra. Y como esto se va abriendo, aunque sea poquito a poquito, pero aún esto se va bordeando, la sombra que genera la gráfica en el eje Y viene desde dónde? Desde el cero hasta el infinito positivo. De ahí que hemos obtenido este dominio de imagen, desde el cero, pero entre el cero hasta el infinito positivo. ¿Alguna pregunta, chicos? Está claro, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a aplicarle una función de valor absoluto a una función fraccionaria. Recuerden, si ustedes, yo sé que me imagino que están haciendo los practiquitos, chicos, esta función fraccionaria, si ustedes recuerdan, tiene una asíntota vertical y tiene una asíntota horizontal, ¿cierto? Tiene dos tipos de asíntotas. Vamos encontrando el dominio. ¿Hay alguna restricción? Sí, está x en el denominador, x menos 2. Por lo tanto, x debe ser diferente a 2. Entonces, ¿cómo es nuestro dominio? Que puede ser cualquier número, pero no puede ser 2. ¿No? Porque, por esto. Entonces, ¿qué hay en el 2? Hay una asíntota vertical. Hay una asíntota vertical. Ya tenemos nuestro dominio y además hemos generado nuestra asíntota vertical. Dominio de imagen. Ahí vamos dándole valores. Vamos dándole valores. De todas maneras, para ayudarnos, si quieren, para encontrarla, porque sabemos que esto tiene una asíntota horizontal. Acá tenemos la Y. Estamos despejando X. Bueno, aquí está X. Está despejado Y. ¿Cómo debe ser el denominador? Diferente de 0, ¿no? Una vez, porque para encontrar el dominio de imagen hay que despejar X, pero hay que analizar Y. Y Y está acá en el denominador. Y debe ser diferente. ¿Dónde lo he colocado la gráfica? Quiero seguir el cálculo este. Ah, ya. De hecho, este Y menos 1, no lo había colocado, pensé que estaba acá. Este Y menos 1 nos avisa que este Y menos 1 debe ser diferente de 0. Entonces, si ese 1 lo pasamos al otro lado, Y debe ser diferente a 1. Tiene que en X igual 1 hay una asíntota horizontal. Pero fíjense lo que ha sucedido acá. Fíjense lo que ha sucedido. ¿Cómo tendría que haber sido esta gráfica? De este lado viene así y se sube. De este otro lado, la gráfica viene así. Y de aquí tendría que bajar. Fíjense que lo he pintado un poquito de rosado, como la trilla que tendría que tener la gráfica si no tuviera valor absoluto. Tendría que venir así hacia abajo. Pero como hay valor absoluto, pues no puede irse al lado negativo. Entonces la gráfica se ha visto obligado a ¿qué? Fíjense, a hacer una pequeña curva e irse hacia arriba. Esta gráfica por el lado izquierdo va bordeando la asíntota. Bien, perfecto. Pero ¿y aquí qué pasó? La está traspasando la asíntota, ¿no? Que no se podía traspasar la asíntota, ¿no? Para el lado izquierdo efectivamente va bordeando la asíntota y no la va a tocar nunca a la asíntota. Pero este lado derecho, en caso especial, ¿en qué sentido? Por el tema de la presencia del valor absoluto, la gráfica tiene que, como se dice vulgarmente, tendría que escapar para alguna parte, porque no lo puede hacer hacia abajo. ¿Por qué no lo puede hacer hacia abajo? Por la presencia del valor absoluto. Entonces aquí se ha visto obligado a generar ¿cómo le diríamos? Un pequeño orificio de escape que la atraviesa la asíntota efectivamente, pero la atraviesa aquí en este sector, solamente en ese puntito, para que la gráfica pueda escapar por ahí y se vaya hacia arriba. Si no hubiera este valor absoluto, la gráfica se viniera así. Pero como le hemos puesto valor absoluto, esta gráfica tiene que desaparecer para algún lado. Entonces, en este punto solamente, es como si, en otras palabras, yo a veces, no sé si vale
valga la pena el ejemplo, es como si fuera una muralla, ¿no? Entonces, la gráfica por este lado va bordeando la muralla, cada vez acercándose más y más y más, y no la toca nunca. Pero aquí, para efectos de poder escapar, es como si le hiciéramos un hueco a la muralla para poder pasar por ahí solo. Y solamente por ahí se puede pasar. No es que más allá se rompe la cinta, como si fuera una muralla china, si quieren ustedes. Es como si ahí le hicieran un huequito para que pueda escapar por ahí la gráfica y continuar su viaje hacia arriba. Que tendría que ser hacia abajo, pero debido a la... Doña Mayra, su micrófono, por favor, chicos, ¿ya? Entonces, bueno, ya perdí la corriente. Entonces, de manera que la gráfica tiene que escapar por ese pequeño huequito que les decía, ese va hacia arriba. Eso debido, repito, al valor absoluto. Una vez realizada la gráfica, encontremos el dominio de imagen. La sombra que genera la gráfica en el eje Y. Entonces, fíjense, ¿de dónde viene generando sombra? Desde el cero, ¿no? Que obviamente hay una asíntota. Ustedes miran, entre el 1 no entra el 1. Y por este lado la gráfica va y la bordea. Está presente la asíntota horizontal, pero en realidad hay sombra sobre la asíntota. Por este caso especial el que digo, ¿por qué? Porque como la gráfica la atraviesa, este puntito de la asíntota, que para este lado no la toca, no genera sombra sobre la asíntota, pero el hecho de atravesarla, ese puntito que la atraviesa, ese sí está generando sombra sobre el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? En ese puntito sí está generando sombra. Entonces, el dominio sería desde el 0 hasta el infinito. Es verdad que hay una asíntota horizontal que no estaría generando sombra, pero no está generando sombra por este lado. Pero como la gráfica escapa por ahí, ese puntito de la gráfica que está atravesando la asíntota, ese sí está generando sombra sobre el eje Y. Por eso que el dominio de imagen de esta función, decimos, pues cerrado, porque la sombra viene desde el punto 0, cerrado, porque entra el 0, hasta el infinito, porque ambas gráficas se van hasta el infinito y van generando sombra sobre el eje Y, también hasta el infinito. También va generando sombra hasta el infinito. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Déjenme ver un ratito qué más tenemos aquí. Ok, ahora nos toca ya entrar. Eso puede ser larga. Mi mouse no se deja dominar. ¿Qué ha pasado a mi mouse? ¿Verdad? Chicos, mi mouse está incontrolable. Voy a activar mi mouse. Se me ha bloqueado. A ver ahora. Ya tengo mi mouse, no sé qué pasó con mi mouse. Espérate que... Ah, ya, ahora sí. ¿Qué pasó? Que se me bloqueó. Ya. Bien.